Bueno, mi nombre es Carlos Felipe Niño y mi proyecto es la determinación de los coeficientes de fricción deslizante y restitución de una cancha de tenis. Para empezar, cabe aclarar que existen tres superficies en el tenis: la superficie dura, de canchas de cemento o acrílico, el césped y el polvo de ladrillo. Esta última superficie es la que se analizó en el presente proyecto. El objeto de estudio del presente proyecto es el rebote de la pelota en la cancha y a partir de este pequeño instante se puede analizar las características de la superficie de la cancha que se está analizando. Aquí tenemos el diagrama, un diagrama de fuerzas y de otros factores sobre la pelota en el momento del rebote. Entonces tenemos la velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en X, tenemos un ángulo de incidencia, un ángulo de salida y lo más importante, que son las fuerzas que actúan sobre la pelota en ese momento. Como podemos ver, la fuerza normal se ejerce un poco adelante del centro de masa de la pelota, lo que hace que tengamos que hacer un análisis de torques, donde un factor sería la fuerza de fricción deslizante por el radio de la pelota y el otro factor sería la normal y la distancia D, que es la distancia entre el centro de masa de la pelota y el punto en el que se ejerce la fuerza normal. Para que las fuerzas efectivamente sean las que se están representando en este diagrama, se tiene que cumplir la condición de que la pelota se deslice a lo largo del pique. Para estar seguros de que esta condición se cumpla, se pueden analizar dos opciones. Cuando la velocidad tangencial final es menor a la velocidad lineal final, esto quiere decir que la pelota se deslizó. Cuando la velocidad tangencial final es mayor que la velocidad horizontal final, la pelota rodó durante el rebote. ¿Qué sucedió? Debido al torque que analizamos anteriormente, nos podemos dar cuenta que se genera una aceleración que hace que la velocidad tangencial de la pelota aumente y eventualmente la pelota ruede durante el impacto, y en ese caso la velocidad tangencial después del impacto va a ser mayor que la velocidad lineal. Para poder analizar el coeficiente de fricción tenemos que entender cómo se comportan las fuerzas en el momento que acabamos de describir para saber qué exactamente define o qué es el coeficiente de fricción. Entonces tenemos que la fuerza de fricción, que va en dirección negativa, masa por derivada de la velocidad en X respecto al tiempo, y tenemos la fuerza normal, que sería la masa por la derivada de la velocidad en Y con respecto al tiempo. Esta sí es en dirección positiva. Si integramos para el tiempo del impacto, vamos a tener la masa por un delta de velocidades en X, y la normal la vamos a tener por la masa por un delta de velocidades en Y. Si la fuerza de fricción se define como fuerza por una constante μ por la normal, vamos a tener que μ va a ser la delta X sobre delta Y de las velocidades. Conociendo de dónde viene el primer parámetro, el más complejo, el coeficiente de fricción deslizante, ya lo conocemos. Tenemos el coeficiente de restitución, que es un parámetro más arbitrario, que se define como menos la velocidad final en Y sobre la velocidad inicial en Y. Todo esto es con respecto al momento del impacto antes y después. Asimismo, la Federación Internacional tiene estas clasificaciones para el coeficiente de fricción y para el coeficiente de correlación, que nos ayudan a interpretar estos datos. Si el coeficiente de fricción es menor a 0.55, es un coeficiente de fricción bajo. Si el coeficiente de fricción está entre 0.56 y 0.70, es un coeficiente de fricción medio, y es un coeficiente de fricción alto si está por encima de 0.71. ¿Cómo afecta el coeficiente de fricción en el juego? El coeficiente de fricción afecta qué tan rápida la pelota es después del pique en la dirección horizontal. Las clasificaciones para el coeficiente de restitución entonces van a ser que es bajo cuando es menor a 0.78, medio cuando está entre 0.79 y 0.84, y alto cuando es mayor a 0.84. Esto determina la altura a la que va a estar la bola luego del pique, o qué tanto va
a conservar la altura con la que llegó. La cancha que se analizó para este proyecto es de polvo de ladrillo, entonces esta superficie tiene ciertas particularidades. Suele ser la que tiene un coeficiente de fricción mayor y un coeficiente de restitución también mayor. ¿A qué se debe esto? El coeficiente de fricción mayor se debe a que cuando la pelota impacta arrastra un poco esas partículas de polvo de ladrillo, por lo tanto tiene que hacer más fuerza y se ejerce más fuerza debido a que tiene que desplazar más terreno para finalmente salir del rebote. ¿Por qué pica más alto? Porque en este movimiento que acabo de escribir se generan unas pequeñas montañas de este polvo, una pequeña montaña de este polvo adelante de la pelota, que hace que la pelota en realidad salga más arriba de lo que había caído luego del rebote. Otra particularidad importante del presente proyecto es la resistencia del aire. En Bogotá la densidad del aire es considerablemente menor que la que se da al nivel del mar, lo que hace que la fuerza de arrastre o fuerza de resistencia del aire sea considerablemente menor que la que se da en el nivel del mar. Esto afecta los cálculos y más adelante se explicará qué correcciones se tuvieron que hacer con respecto a la resistencia del aire. Teniendo en cuenta todo lo anterior, procedemos a cómo fue la metodología del proyecto. Entonces se grabaron 21 rebotes en una cancha de polvo de ladrillo en el barrio La Esmeralda. Se hizo análisis de 11 rebotes mediante el programa Tracker. Más adelante voy a ilustrar cómo se hizo este análisis. Y se hizo con pelotas nuevas para evitar que la antigüedad de las pelotas afectara el resultado de los experimentos. Aquí podemos ver cómo se hace el análisis de video mediante el programa Tracker. Entre imagen e imagen en el video existe un delta T de 0.020 segundos. Aquí podemos ver que entonces cada uno de esos rombos que representan la trayectoria está separado el uno del otro por 0.020 segundos. Es así como Tracker de cada uno de estos puntos saca las velocidades y vamos a utilizar las velocidades de 0.020 segundos antes del rebote y 0.020 segundos después del rebote. En la siguiente tabla se presenta los resultados experimentales de las velocidades en X y las velocidades en Y antes y después del rebote. Estos datos tienen una incertidumbre de 0.01 segundos y 0.05 metros. Sin embargo, más adelante vamos a ver las incertidumbres ya definitivas cuando se hace el cálculo de los coeficientes. A estas velocidades se le tienen que hacer unas correcciones que serán explicadas a continuación. Aquí se explica qué correcciones se hacen y qué ecuaciones se utilizan para corregir los datos anteriores. Si se dan cuenta, las cuatro ecuaciones que tenemos acá, las de X y las de Y, son muy parecidas las de la aceleración inicial y la aceleración final. Sin embargo, como en la fuerza de resistencia del aire se tiene que tener en cuenta el valor de la velocidad, entonces cambian esos dos valores y es clave para realizar los cálculos que se hicieron para determinar las aceleraciones. Luego se determinan las velocidades que mostraré a continuación. Aquí se muestran cómo se realizan estas correcciones y como se dan cuenta utilizamos las aceleraciones que sacamos debido a las ecuaciones que presenté anteriormente para sacar las nuevas velocidades con las que sí se va a calcular van a calcular los coeficientes. En esta tabla se encuentran las velocidades corregidas. Finalmente, utilizando las ecuaciones que mostré al principio que definían qué era el coeficiente de fricción y qué era el coeficiente de restitución, tenemos los siguientes valores. El coeficiente de fricción fue de 0.562 más o menos 0.074. El coeficiente de restitución fue de 0.844 más o menos 0.071. Las incertidumbres corresponden a la desviación estándar de los datos del coeficiente de fricción y coeficiente de correlación. Es importante ver este dato, que es que el ángulo de incidencia promedio fue de 25.368 grados. Y si recuerdan, mencioné que el análisis de las clasificaciones que mostré al principio se podía hacer con ángulos menores a 15 grados. Esto evidentemente ilustra un problema,
Sin embargo, como mostraré a continuación, en una de las investigaciones que se citó en el presente proyecto, se hicieron análisis para canchas de polvo de ladrillo en ángulos de incidencia de hasta 30 grados, por lo que se pudo comparar los datos del presente proyecto con los datos experimentales de una investigación previa. Aquí tenemos la gráfica de la investigación que acabo de mencionar. Si nos damos cuenta, para 27 grados el coeficiente de fricción es 0.62 y el coeficiente de restitución es 0.86. Estos dos valores están dentro de el margen de la incertidumbre de los valores experimentales que yo saqué en el proyecto, y el ángulo es muy cercano. Por lo tanto, podemos determinar que las características de la cancha analizadas en el presente proyecto son muy parecidas a las características que se analizaron en la bibliografía citada. Estas características son que efectivamente el coeficiente de fricción es alto, lo que hace que la velocidad en el eje X se pierda mucho después del pique, y el coeficiente de restitución también es alto, lo que hace que la pelota salga a gran altura luego del pique. Lo cerca que están los resultados de la investigación citada de los resultados experimentales del presente proyecto hacen que el presente proyecto sea confiable, ya que pueden reproducir los resultados que se han hecho anteriormente sobre la misma temática. Es importante resaltar los posibles factores de error que pudieron haber afectado el resultado de la investigación. La primera es que no se realizaron piques en distintas zonas de la cancha, y es probable que la distribución del polvo de ladrillo no sea totalmente uniforme y el comportamiento, por lo tanto el comportamiento de la cancha sea irregular de un sector a otro. La segunda sería que al realizar el pique se pudo haber impreso mucho backspin a la pelota, por lo que quizá algunos golpes no cumplieron las condiciones para que las ecuaciones presentadas al inicio del presente video se cumplieran y el coeficiente de fricción fuera efectivamente los predichos por las ecuaciones. Finalmente, lo que se puede concluir de la presente investigación es que la cancha pública de polvo de ladrillo del barrio La Esmeralda de Bogotá cumple con las condiciones normales de una cancha de su superficie. La segunda conclusión sería que el método planteado por Cross es reproducible experimentalmente y sus resultados son consistentes. Este método es el que se presenta en la bibliografía que se utilizó para la presente investigación. Y finalmente, que una investigación de este tipo puede ser aplicada sin dificultad para determinar la calidad y las características de las canchas de la Universidad Nacional de Colombia.